no se preocupen tanto por eso. Entonces aquí tenemos nuestra guía número 3. De pronto me avancé un poquito. Bueno, nuestra guía número 3 va a tratar de una temática que ustedes ya han visto. Ustedes ya han trabajado en años anteriores y es la potenciación. Vamos a trabajar algunas propiedades que de pronto nos van a servir para resolver ejercicios posteriormente. Entonces son básicas, pero aún así tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos llegar a confundir. ¿Listo? ¿Qué es una potencia? ¿Alguien pues de pronto tiene alguna idea de qué es una potencia? Si no, vamos a resumirlo muy sencillo, como que una potencia es una multiplicación expresada de una manera más abreviada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si por ejemplo tenemos menos 5 al cuadrado, ¿de qué nos está hablando? De que nosotros tenemos que ese menos 5 multiplicarlo 2 veces. O si tenemos 3 al cuadrado, tenemos que multiplicarlo 2 veces. Esta operación ya la hemos trabajado varias veces. Pero ¿de qué trata esta guía? Esta guía nos va a hablar de las diferentes propiedades que vamos a poder emplear. ¿Listo? Entonces acá tenemos una tablita muy clarita, pero yo las voy a ir explicando una por una, aparte para que ustedes también las vean un poco más detenidos, ¿cierto? Acá también está otra explicación, yo me voy a avanzar en esa que no tiene ejemplos para que nosotros la hagamos, ¿listo? Entonces vamos a volver y vamos a poner la cámara y vamos a ver las primeras, ¿listo? Entonces les agradezco igual que ustedes me colaboren, de pronto si no alcanzo a leer bien alguna de las propiedades, ustedes me colaboran, ¿listo? Vamos a mirar. Entonces, ahí nos hablan de varias propiedades y nos las enumeran. Entonces nosotros vamos a trabajar con ellas. No sé si podemos ver bien. Bajamos un poquito la luz. Si podemos ver, o acercamos un poquito más, mejor. Bueno, ahí. Entonces, iniciamos con la primera que nos dice ahí. Nos dice producto de potencias de igual base. ¿Qué va a querer decir esa igual base? Entonces, antes de diferenciarlas, vamos a entender cada parte de la potenciación. Ahí ya un poquito mejor, creo. Ahí, perfecto. Entonces, les comentaba yo que era una multiplicación abreviada, ¿cierto? Si tenemos 5 a la 2, esta parte va a ser la base. Espero que se acuerden de alguna de esas nomenclaturas que usábamos antes. Y este es el exponente. ¿Listo? Eso es lo clave. Si nosotros tenemos claro esos dos nombres, vamos a poder solucionar varios ejercicios o los que sean, porque nos vamos a guiar con esos nombres. ¿Listo? Otra cosita que hay que tener en cuenta es cómo se solucionan, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir 5 a la 2? Que la base se debe repetir ¿cuántas veces? Lo que me diga el exponente. Entonces el exponente me dice que son 2, pues yo repito 2 veces esa base. ¿Qué me va a dar? 25. Una multiplicación abreviada, como les comentaba. Pero a mí en estas propiedades ya me hablan de cosas un poquito diferentes, no más difíciles, sino simplemente más avanzadas, de pronto empleando otras cositas. Entonces ya nos quedó claro el nombre, ¿cierto? Base y exponente. Entonces nos dice la primera propiedad, producto de potencias de igual base. Cuando me habla de producto, yo ya sé que es una multiplicación y la voy a simbolizar de pronto para que se vea un poquito más cómoda con un puntico, ¿sí? Me dice que es el producto de potencia, entonces van a ser dos potencias y van a ser de igual base. Yo voy a usar el ejemplo que está acá. En la guía está con letras, pero a veces con números es un poco más cómodo, pues para nosotros guiarnos, ¿listo? Entonces dice ahí, producto de potencias de igual base. Entonces, en este caso tenemos la misma base y son potencias, entonces yo puedo colocar acá, por ejemplo, el 3 y el 2 como exponentes para que me quede, en este caso, entonces, 5 a la 3 por 5 a la 2, ¿cierto? Entonces,
¿qué hacemos en este caso? Él me dice, muy sencillo, usted puede utilizar esta propiedad para resumir. ¿Cómo así resumir? Pues fácil, deja la misma base y suma los exponentes. ¿Y quiénes son los exponentes? 3 y 2. Entonces lo sumo. 3 más 2. ¿Cuánto me dará eso? 5 elevado a la 5. ¿Listo? ¿Eso qué nos quiere decir? Que yo puedo usar esta propiedad para resumir las operaciones. ¿Listo? Entonces, ¿de qué manera puedo yo utilizar esta propiedad? Pues para resumir ejercicios, no solo cuando tenga una sola potencia, ojo, cuando tengamos bastantes. Por ejemplo, que yo tenga 3 a la 2 por 3 a la 3 por 3 a la 10 por 3 a la 5. ¿Qué quiero decir yo con esto? Acá lo que yo voy a hacer es emplear la propiedad. ¿Para qué? Pues para resumir, en vez de tener que hacer 4 operaciones, pues yo digo, yo ya me sé esta propiedad y digo que dejo la misma base, ¿sí? Y sumo los exponentes, entonces sería 2 más 3 más 10 más 5. ¿Cuánto me quedaría? 3 elevado a la 2 y 3, 5, 10, 15 y 5, 20. Y puedo hallar esa operación. ¿Alguien de los que está ahí me podría dar la solución? Yo les recomiendo que acá se vuelvan muy amigos de su calculadora porque les va a ayudar a resumir tiempo, no solo en esta guía, sino de pronto en la siguiente. Entonces, uno de los que está ahí me puede regalar el valor de esa potencia. ¿Cuánto sería 3 elevado a la 20? Si tienen la calculadora ya a la mano. ¿60? ¿Señor? No, ¿60? No es 60. Ojo que no estamos diciendo 3 por 20. Ojo que el 3 lo tenemos que multiplicar 20 veces. Eso nos da un número chiquitico, nos da un número que es el siguiente. 3 elevado a la 20 nos da 3.486.784.401. ¿Qué quiere decir? Que el 3 lo tuvimos que multiplicar 3 veces. O sea, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y así sucesivamente. Ojo con eso. No es 3 por 20, recordemos eso, ¿no? Entonces, esta propiedad me ayuda a mí a no tener que hacer primero 3 a la 2, luego 3 a la 3, luego 3 a la 10, luego... No. Nos ayudó a hacer estas operaciones por separado. Listo, muy bien, ya tenemos ahí en este caso nuestra primera propiedad. Pero voy a quitar la presentación para que no siga presentando. Listo, tenemos nuestra segunda propiedad. ¿Qué nos dice esa segunda propiedad? Nos dice que cociente, ojo, ya no tenemos potencia, sino tenemos cociente. Entonces, ojo con eso. Cuando hablemos de productos, vamos a hablar de multiplicaciones. Cuando hablemos de cocientes, vamos a hablar de divisiones. Permítanme, subo un poquito la cámara. Listo, un poquito mejor, entonces ya está un poquito más arriba. Entonces, ojo con esto. Ya no tenemos productos, sino ahora tenemos cocientes. Cuando hablamos de cocientes, hablamos de una división. Entonces, en la guía nos dice que son igual base. Ojo, voy a usar la misma base. Y nos dice que es una división de potencias, entonces tiene que tener un exponente. Vamos a poner acá el 5 y acá el 2. ¿De qué nos sirve esta propiedad? ¿Qué nos dice esta propiedad? Que en este caso se deja la misma base, ¿sí? Pero ahora se restan los exponentes. Entonces, en el producto se sumaban, acá en la división o en el cociente, se restan, ¿listo? Entonces, ¿qué nos va a dar de resultado? 7 elevado a la 3, porque 5 menos 2 es 3. Entonces, de esta operación un poco más extensa, pasó a esta más resumida.
nos da 343. ¿Listo? De pronto es más cómodo que realizar esta operación, ¿sí? Entonces de esa manera yo resumo tiempo, de pronto un ejercicio más largo y pues me queda más cómodo para desarrollar. Vamos ahora con la tercera propiedad. Esa tercera propiedad dice que es la potencia de una potencia. Entonces vamos a mirar cómo sería en este caso. Yo voy a usar nuevamente números. 2 elevado a la 3 y a su vez elevado a la 2. Eso es muy común y lo encontramos en muchos lados de muchos ejercicios de esta temática. Entonces, ¿qué hacemos para resumir? Pues ahí dice que para elevar una potencia, ahora se multiplican los exponentes. Recordemos que en el producto se sumaban, en el cociente se restaban y ahora en la potencia de una potencia se multiplican. Es decir, 3 multiplicado por 2. Dejamos la misma base y 3 por 2, 6. Esa sería nuestra forma de solucionar. ¿Y cuánto nos daría 2 a la 6? 2 a la 6 nos daría 64. Ojo que es importante que ustedes sepan emplear la calculadora en este caso. Es una ayuda fundamental para ese tipo de ejercicios. Yo no los voy a cohibir de que no la usen, que no, las propiedades están, las herramientas están, hay que usarlas. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos nuestra tercera propiedad. Me voy a bajar para ver las siguientes. Listo, seguimos con la potencia de un producto. Entonces acá también nos va a servir todas estas propiedades para poder resolver ejercicios posteriormente. Entonces dice ahí que la potencia de un producto. Entonces ojo que ahora tenemos entre paréntesis un producto. 5 por 2, eso es un producto. Pero ahí tenemos ese producto elevado a una potencia. Entonces yo lo voy a poner acá. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo ver así o puedo separarlos. ¿Qué quiere decir con separarlos? Que yo puedo usar 5 solito a la 2 por 2 elevado a la 2. ¿Qué son estas propiedades? Ayudas. De pronto atajos o de pronto pequeños trucos que me van a ayudar a mí a poder solucionar ciertos ejercicios. Entonces, en este caso, pues podríamos solucionarlo de ambas maneras y poder tenerlos, porque 5 por 2 es 10 elevado a la 2 y 5 a la 2 es 25 y 2 por 2 es 4. 10 a la 2 sería 10 por 10, 100. Y 25 por 4, pues es lo mismo. Entonces ahí comprobamos que sí, ojo, efectivamente es lo mismo. No es que estamos haciendo acá trucos matemáticos, ni eliminando cosas, ni sacando cosas, no. Ni trucos mal hechos. Estamos haciendo, siguiendo propiedades. Listo, continuamos con la siguiente propiedad. Entonces ahora vamos con la potencia de un cociente. Dice ahí que ya teníamos la potencia de un producto, ahora vamos con la potencia de un cociente. Voy a usar nuevamente, pues en este caso números para que no de pronto quede tan en forma de letras como en la guía. Tenemos lo siguiente, tenemos la potencia de un cociente. Ahora, así como en el producto se dividían, acá también. Entonces acá también podemos tener 3 a la 3 y 5 a la 3 por separado. De esa manera, pues nosotros vamos a poder operar y hacer diferentes operaciones, no sé, diferentes problemas que involucren estas propiedades. Y si no las necesitamos, pues saber que se pueden utilizar. ¿Listo? Vamos a mirar las últimas dos, que serían las que nos hacen falta. Hay algo importante en esta temática de potencias, que son la potencia 1. Si nosotros tenemos cualquier potencia, sea la que sea, 53 elevado a la 1, siempre nos va a decir que es el 53 multiplicado una vez. Es decir, no estamos multiplicando por nada, sino por 1. Entonces nos va a quedar 53. Ojo con esa potencia, que a veces nos pone a pensar o nos trae algún errorcito. Entonces, claro, cuando esté elevado a la 1, pues nos va a dar el mismo número. ¿Listo?
Y vamos con la siguiente, que es cuando el exponente es negativo. Ojo con eso, que este también es bastante importante. Por ejemplo, yo tengo 5 elevado a la menos 3. Yo ahí puedo expresarlo de otra manera. ¿Qué otra manera puedo expresarlo? Pues muy sencillo, yo puedo decir que esta potencia se me transforma en un cociente y que abajo sí tengo esa potencia positiva. Obvio, la calculadora me la puede a mí solucionar de inmediato, pero si yo no tengo la calculadora a la mano, pues yo podría utilizar esto y decir que 5 a la 3 es 125 y esto sería igual. Todo esto es igual. Es decir, 5 a la menos 3 es lo mismo que 1 es lo mismo que 1 sobre 125. ¿Por qué? Porque 5 a la 3 es 125, porque 5 por 5 y por 5. Entonces 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Son propiedades, repito, no son trucos ni son cosas difíciles, son simplemente son solucionar ciertos ejercicios. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esa opción, pero resulta que yo aparte tengo, por ejemplo, tengo lo siguiente: 3 quintos a la menos 3. Yo quiero eliminar esos exponentes negativos, porque a veces pues me traen problemas y yo no tengo la calculadora a la mano. Entonces yo quiero que me quede positivo, porque es lo que yo conozco y es lo que yo sé hacer. Entonces, ¿qué hago? Pues lo siguiente: si cuando estaba entero se me volvía fracción, pues acá, para yo eliminar ese negativo, volteo mi fracción y me quedará 5 tercios a la 3. Eso es exactamente lo mismo. Ojo, eso me parece extraño y bueno, pero no. Es una propiedad que me va a permitir a mí solucionar estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos estas propiedades, ya podemos darle paso a los problemitas de la guía. Entonces, vamos nuevamente para allí y vamos a analizar nuestra guía. Acá con esto terminaríamos como las diferentes explicaciones de nuestra temática de la guía, pero ya vamos a empezar con los ejercicios. Acá tenemos nuestra guía. Acá tenemos unos ejemplos del uso de estas propiedades. Tenemos un ejemplito un poco extenso y uno más bien cortico, que nos dice qué va haciendo paso a paso. Entonces, yo los voy a hacer antes de empezar. De pronto, si es mejor hacer este ejercicio, de pronto para que lo veamos y de esa manera pues nos quede. Voy a dejar de presentar y vamos a solucionarlo. Listo, vamos a mirarlo y vamos a solucionarlo. ¿Listo? Este ejemplito para que nos quede de pronto un poco más claro el modo de empleo de estas propiedades. ¿Listo? Entonces, tenemos 2 a la 4 por 2 a la 7 sobre 2 a la 6. Todo eso estando elevado a la menos 3. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad que yo quiero emplear aquí? Pues muy sencilla. Esa primera propiedad que yo quiero emplear es una propiedad que me permita a mí unificar estas potencias, tener una sola, porque son muchas potencias y de pronto a mí se me complica, no sé, tenerlas así tan separadas. Y de todas maneras por el bien del ejercicio. Entonces, es la misma base, ojo con eso. Y es un producto. Recordemos que si era la misma base, ¿qué hacíamos con los exponentes? Se sumaban. Entonces, 4 más 7, tenemos nuestro primer exponente, sería 11. ¿Cierto? El resto queda igual. No hemos hecho nada más en el resto. Ahora, yo ya tengo esas dos primeras como partes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo un
Cociente. Recordemos que en el producto se sumaba, en el cociente se restaba. Eso quiere decir que a 11 le quito 6. Me va a quedar la misma potencia elevada a la 5, porque 11 menos 6 nos dará 5. Y todo eso elevado a la menos 3. ¿Listo? Entonces ahora, ¿cómo cambio yo ese valor de negativo? Recuerden que nosotros teníamos un valor, una forma de eliminar ese negativo. Yo puedo usar muchos caminos para llegar. El camino que yo voy a emplear es el siguiente: la potencia de una potencia. Recordemos, acá se sumaba, acá se restaba y acá se multiplicaba. 5 por 3, 15, y me quedará 2 a la 15. Pero ojo que este es negativo, entonces más por menos, menos. Y me queda 2 a la menos 15. Ya está mucho más resumida y mucho más pequeña. Pero finalmente, ¿qué debo hacer para solucionar? Ojo que ahora tengo el negativo. Yo les había dicho que para que no me quedara negativo, yo podía tomar ese valor y transformarlo en una fracción. Y me quedará ahora sí 1 sobre 2 a la 15. Siendo igual de difícil. Pues no, la verdad acá solamente tendremos que hacer una potencia. ¿Cuál potencia? Pues 2 a la 15. Que la pueden hacer en su calculadora o bueno, o si prefieren hacer las 15 multiplicaciones, pues sería excelente. Y tendremos que la solución es 1 sobre, 32.768. ¿Listo? Y terminaríamos. ¿Qué acabo de hacer? Pues 2 elevado a la 15. Y ya tendríamos esta como mi respuesta. Si ustedes observan, lo único que hice fue emplear las propiedades que vimos anteriormente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, de esa manera podemos emplearlo en un ejercicio que de otra manera pues nos puede complicar un poco la vida con la calculadora. Porque hay personas que son muy hábiles con la calculadora, pero vemos otras que de pronto nos cuesta un poco más.